Hola a todos y bienvenidos de nuevo a nuestro canal. Estoy súper emocionado de tenerlos aquí hoy porque vamos a sumergirnos en un tema que ha estado dando mucho de qué hablar, especialmente entre los fans del carismático Kerem Bürsin. ¿Les suena el título? Sí, vamos a desentrañar el misterio detrás de Flores de Kerem Bürsin, amor o reconciliación. El secreto revelado. Prepárense porque tengo información jugosa que compartirles y que, sinceramente, los va a dejar pensando. Antes de lanzarnos de lleno a este fascinante tema, quiero recordarles algo importante, y es que si aún no lo han hecho, suscríbanse a nuestro canal. Tenemos contenido increíble preparado para ustedes semana tras semana, y no querrán perderse nada. Denle a ese botón rojo y activen la campanita para que les lleguen todas las notificaciones. Así nos apoyan un montón y nos ayudan a seguir trayéndoles lo mejor. Ahora sí, vamos al grano. El título mismo ya genera mucha expectación, ¿verdad? Flores de Kerem Bürsin, amor o reconciliación. Para quienes siguen de cerca la vida y las noticias relacionadas con Kerem Bürsin, ya sabrán que hay ciertos rumores y especulaciones circulando, y estas flores parecen ser una pieza clave en todo este rompecabezas. ¿Qué significan? ¿A quién van dirigidas? ¿Son un símbolo de algo nuevo, o tal vez una señal de que las cosas se están arreglando? Esas son las grandes preguntas que intentaremos responder hoy. Kerem Bürsin, como saben, es un actor turco que ha conquistado corazones no solo en su país natal, sino a nivel internacional. Su talento, su carisma y su innegable atractivo lo han convertido en una figura pública a la que muchos siguen con atención. Y cuando hablamos de su vida personal, los fans siempre están ávidos de detalles, de pistas, de esos pequeños gestos que puedan indicar algo más. Recientemente han surgido imágenes y reportes que involucran a Kerem y unas flores, y esto ha encendido las alarmas de los más detectives del espectáculo. La duda principal es si estas flores son un gesto romántico, indicando un posible nuevo romance o el florecimiento de uno antiguo, o si, por el contrario, representan un intento de reconciliación con alguien del pasado. Y aquí es donde entra la parte interesante de nuestro vídeo. Vamos a analizar la información disponible, a considerar diferentes escenarios y a especular, basándonos en lo que sabemos, sobre lo que estas flores podrían significar. Para empezar, es crucial recordar el contexto. Kerem Bürsin ha tenido relaciones significativas que han sido objeto de atención mediática. Sus relaciones anteriores han sido seguidas de cerca, y cualquier indicio de un acercamiento podría interpretarse de diferentes maneras. La pregunta de amor o reconciliación no surge de la nada, sino que se alimenta de estas historias pasadas y de la dinámica actual que se percibe en su vida pública. Si pensamos en la posibilidad de amor, las flores podrían ser un regalo para una nueva persona en su vida, un indicio de que está abriendo su corazón de nuevo. En el mundo de las celebridades, los gestos románticos a menudo se filtran a los medios, ya sea intencionalmente o no. Si se trata de un nuevo amor, ¿quién podría ser? ¿Estamos ante una figura conocida o alguien completamente nuevo en el radar público? Estas son las preguntas que todos nos hacemos y que, lamentablemente, no siempre tienen una respuesta inmediata. Por otro lado, la idea de reconciliación es igualmente intrigante. Si estas flores son un gesto hacia alguien con quien tuvo una relación en el pasado, esto podría significar que Kerem está buscando darle una segunda oportunidad a un amor anterior. Estamos hablando de un reencuentro, de dejar atrás diferencias pasadas y de intentar reconstruir algo que se rompió. La reconciliación en el ámbito de las relaciones sentimentales es compleja, y los gestos como el envío de flores pueden ser un paso delicado pero significativo. Ahora analicemos los detalles que se han filtrado o que se han observado. ¿De qué tipo de flores estamos hablando? ¿El color, la cantidad, la ocasión en la que fueron entregadas? Estos pequeños detalles pueden ofrecer pistas valiosas. Por ejemplo, un ramo de rosas rojas suele asociarse con el amor apasionado, mientras que otras flores podrían tener significados simbólicos diferentes. La cantidad también podría importar, un solo capullo puede ser un gesto más sutil que un gran arreglo. Y por supuesto, el contexto de la entrega es fundamental. ¿Fueron enviadas a un evento público, a un domicilio privado, o fueron capturadas por paparazzi en un momento específico? Los medios de comunicación y las redes sociales han jugado un papel crucial en la difusión de esta noticia. Los reportajes, las fotografías y los rumores se propagan a la velocidad de la luz. Es importante ser críticos con la información que consumimos, ya que no todo lo que se publica es necesariamente cierto.
Sin embargo, en este caso, la consistencia de algunos reportes y la aparición de ciertas imágenes han añadido credibilidad a las especulaciones. ¿Y qué pasa con la reacción de Kerem o de las personas involucradas? A menudo las celebridades mantienen un silencio estratégico sobre su vida personal, o emiten declaraciones vagas que no aclaran nada. Este hermetismo, aunque comprensible, solo aviva la curiosidad de los fans. Si Kerem ha hablado sobre las flores, ¿qué ha dicho? ¿Ha sido evasivo, directo, o quizás ha lanzado alguna indirecta juguetona? Una de las personas con las que a menudo se relaciona a Kerem Bürsin en el ámbito de la especulación romántica es Hande Erçel. Su química en pantalla en la exitosa serie Sen Kalkam cautivó a millones de espectadores. La relación entre sus personajes, Eda y Serkan, trascendió la ficción para muchos, y los rumores sobre una posible relación en la vida real siempre han estado presentes. Si las flores tuvieran algo que ver con Hande, la teoría de la reconciliación o de un nuevo comienzo amoroso cobraría mucha fuerza, dado su pasado compartido y la conexión que muchos fans todavía perciben entre ellos. Sin embargo, es crucial recordar que la química en pantalla no siempre se traduce en una relación en la vida real. Los actores son profesionales y su trabajo es convencer al público de que sus personajes están enamorados. Dicho esto, la intensidad de la conexión entre Kerem y Hande y la forma en que se apoyaban mutuamente públicamente, incluso después de que se rumoreara su separación, ha mantenido viva la esperanza de muchos de sus seguidores. ¿Podrían las flores ser un gesto de Kerem hacia Hande, significando que quiere intentar algo de nuevo? ¿O podrían ser un regalo de Hande para Kerem, reconociendo algún evento importante en su vida o simplemente enviándole buenos deseos? La ambigüedad es deliciosa para los fans, pero frustrante para quienes buscan la verdad. Pero no nos limitemos a una sola posibilidad. ¿Qué tal si las flores no tienen nada que ver con Hande Erçel? ¿Y si Kerem está en una relación secreta con alguien completamente diferente? En el mundo de las celebridades es común que las nuevas relaciones se mantengan en privado durante un tiempo, hasta que las parejas se sientan cómodas para hacerlas públicas. En este escenario, las flores serían un claro indicio de un nuevo romance, una persona misteriosa que ha capturado el corazón de Kerem. ¿Quién podría ser esa persona? Podría ser otra actriz, una modelo, una empresaria, o alguien fuera del ojo público. La imaginación vuela. Otra hipótesis interesante sería que las flores no sean un gesto romántico en sí, sino un agradecimiento. Quizás alguien le ha hecho un gran favor a Kerem, o ha habido un proyecto importante que se ha completado, y las flores son una forma de expresar gratitud. Sin embargo, el título mismo, Amor o Reconciliación, nos dirige claramente hacia el ámbito sentimental, por lo que esta opción es menos probable, aunque no imposible. También debemos considerar la posibilidad de que todo esto sea una estrategia de marketing o de relaciones públicas. En ocasiones, las celebridades o sus equipos crean o filtran información para mantener el interés del público y generar conversación. Si este fuera el caso, las flores y los rumores asociados serían una forma de mantener a Kerem en el centro de atención, generando expectación para futuros proyectos. Si bien esto es una posibilidad, espero que no sea el caso porque personalmente disfruto de las especulaciones genuinas. Volviendo a la idea de reconciliación, pensemos en las parejas que se han separado y luego se han vuelto a unir. Es un fenómeno bastante común, tanto en la vida real como en las películas. Las relaciones son complicadas y a veces la distancia o las diferencias pueden llevar a una ruptura, pero con el tiempo, las personas se dan cuenta de que lo que tenían era valioso y deciden intentar de nuevo. Si Kerem está buscando reconciliarse, ¿con quién podría ser? Si bien Hande Erçel es la opción más obvia y mediática, no podemos descartar a otras personas importantes en su vida con las que haya tenido una conexión. La clave para desentrañar este secreto, si es que hay un secreto tangible que revelar, reside en los detalles que aún no conocemos, o en la forma en que Kerem o las personas involucradas decidan manejar esta situación. La anticipación es parte de la diversión de seguir a las celebridades. Nos gusta especular, debatir y tratar de adivinar lo que está sucediendo en sus vidas. Para concluir, hemos explorado varias facetas del misterio de las flores de Kerem Bürsin. Hemos considerado la posibilidad de un nuevo amor, la intrigante idea de una reconciliación, y hemos incluso reflexionado sobre la posibilidad de que haya motivaciones externas detrás de estos rumores. Si bien no podemos afirmar con certeza si estas flores representan amor o reconciliación, o incluso algo completamente diferente,
lo que sí sabemos es que han generado una gran cantidad de conversación y especulación. La ambigüedad es lo que mantiene el interés. Ya sea que Kerem esté comenzando un nuevo capítulo romántico, intentando revivir una vieja llama, o si las flores son un símbolo con un significado completamente diferente, una cosa es segura: Kerem Bürsin sigue siendo una figura fascinante en el mundo del espectáculo, y sus acciones, por pequeñas que sean, capturan la atención de millones. Espero que hayan disfrutado de este análisis y de la especulación que hemos hecho juntos. Me encantaría saber qué piensan ustedes sobre este tema. ¿Creen que las flores son un signo de amor o de reconciliación? ¿Tienen alguna teoría propia sobre el significado de estas flores y a quién podrían ir dirigidas? Dejen sus opiniones en la sección de comentarios de abajo. Me encanta leer sus puntos de vista y debatir con ustedes. Y si les ha gustado este vídeo y encuentran este tipo de contenido interesante, por favor, denle un gran me gusta. Compartan este vídeo con sus amigos y con otros fans de Kerem Bürsin para que ellos también puedan participar en esta discusión. Y por supuesto, si aún no lo han hecho, suscríbanse a nuestro canal y activen la campanita para no perderse ninguno de nuestros futuros vídeos. Su apoyo significa mucho para nosotros. Muchas gracias por acompañarnos hoy, y nos vemos en el próximo vídeo. Hasta luego.